tiempo de trabajar lo demás. Por cierto, Rodrigo, usted no se conectó. Espero que haya visto la clase. Sí, señor. Para que pueda entender lo que estábamos trabajando. Estamos en la página 112 de nuestro libro de comunicación y estábamos realizando unos ejercicios acerca de lo que es el adjetivo. Así brevemente vamos a volver a recordar qué es el adjetivo. El adjetivo es aquel que modifica a un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? Puede ser una persona, un animal, una cosa, cualquier objeto. Y el adjetivo nos indica tamaño, color, forma, incluso la cantidad de lo que nosotros estamos hablando. Y se clasifican en adjetivos demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Entonces, demostrativos, cuando usted utiliza palabras de esta, ese, esa, para indicar cualquier objeto sin necesidad de decir el nombre específicamente. Un adjetivo posesivo nos indica que algo nos pertenece o que algo le pertenece a otra persona. Y se utiliza lo que es el mi, tú, nuestro, su, ¿sí? Estas son las palabras. Luego está el adjetivo numeral. Y esto nos indica el orden o la cantidad del sustantivo, si estamos hablando de varios o si estamos hablando solo de uno, o en qué orden de posición están, si está en primero, en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, etc. Para esto es el adjetivo posesivo. Y el adjetivo indefinido, su nombre nos lo dice, no especifica realmente de quién o de qué estamos hablando o qué cantidad es, sino que solo utilizamos palabras como algún, ningún, cualquiera o cualquier, bastante o poco. No estamos especificando cantidades. Entonces aquí habíamos visto lo que era el adjetivo y estábamos realizando nuestros ejercicios en la página 112. Terminamos hasta donde están las 3 imágenes, en el cual teníamos que buscar 3 adjetivos calificativos. Recuerden, los adjetivos calificativos son aquellos que dan la forma, el tamaño, el color, o nos indican cómo es el objeto, cómo es la persona, cómo es el lugar al cual nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a terminar nuestros ejercicios y luego vamos a pasar al siguiente tema, que por cierto, en nuestro curso de comunicación ya casi vamos terminando. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya todos están en la página 113? Sí, señor. 113. Y 113 muy bien, en la actividad 3 nos dice, escribe, muy bien, lean ahí, escribe los sustantivos en cada aspecto indicado. Agrega 2 adjetivos que lo describan. A ver, ¿a qué se refiere esto? Si ustedes se dan cuenta, hay sustantivos. El primero dice que se está refiriendo a un sustantivo de una serie favorita, puede ser película o lo que ustedes deseen. El segundo sustantivo se está refiriendo a nuestro mejor amigo o a nuestra mejor amiga. Y el tercer sustantivo se está refiriendo a un regalo de cumpleaños. Entonces, en los adjetivos vamos a escribir 2, es decir, 2 adjetivos calificativos. Por ejemplo, si yo veo una serie que sea de acción, entonces yo voy a escribir 2 adjetivos calificativos. Por ejemplo, puede ser muy divertida, los personajes que salen ahí siempre están compitiendo entre ellos, cualquier cosa. Y si yo escribo, y al escribir acá 2 adjetivos calificativos de mi amigo o mi amiga, voy a describir cómo es. Puedo decir, es alegre, tiene el pelo liso,
es delgado, cualquier adjetivo calificativo que describa cómo es nuestro amigo. Y acá, de un regalo que ustedes hayan recibido, pueden describir, ¿sí? Gracias al adjetivo podemos describir cómo es ese regalo que nosotros hemos recibido. Señor, ¿Está? pero ahí tenemos que escribir en ese cuadrito una o dos. Son dos. Espero que nos Dos por alcance, cada uno. pero Entonces en teleserie favorita ponemos dos, 2. Y en tu mejor amigo o amiga también 2. no. Solo es un sustantivo que es el que ya está marcado acá y son dos adjetivos, es decir, dos cualidades. ¿Sí? Solo dos adjetivos de cada uno. Bien, escribamos el primero en esta parte de acá. Empecemos a escribir desde acá porque este cuadrito está muy pequeño, ¿sí? Y algunos tienen la letra un poquito grande, entonces empezamos a escribir desde acá el primer adjetivo y el segundo lo escribimos acá. Recuerden, son dos adjetivos por cada uno, dos adjetivos por cada uno. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Podemos iniciar a trabajar. Señor, o sea que son dos adjetivos por cada de esos de teleserie favorita, tu mejor amigo o amiga y un regalo de cumpleaños. Sí, son dos adjetivos. Recuerden, adjetivos calificativos que nos indican el tamaño, la forma, nos describen cómo es ese sustantivo. Me avisan cuando hayan terminado y levantamos nuestra manita, por favor. Puede ser cualquiera, señor. Sí, cualquiera. Señor, pero digamos, escribimos ahí la teleserie que nos gusta, digamos, y después escribimos como tal y tal, nace esto y es de este tamaño, es de color blanco y así. Bueno, vean, acá escribimos el título o el nombre de la persona o el regalo que nos hayan dado. Luego, en dos adjetivos describamos, por ejemplo, la serie, a qué se refiere o de qué trata la serie, en dos adjetivos. Y acá, en nuestro amigo, en dos adjetivos, vamos a describir cómo es esa persona. Y de igual forma, en un regalo que hayamos recibido, en dos adjetivos vamos a describir cómo era ese regalo. Recuerden que los adjetivos son aquellos que nos permiten saber cómo es cada sustantivo. Ya, Pero señor, tiene que ser real o inventado. Vean, si ustedes no miran una serie, entonces puede ser de una película. Ah, gracias, jefe. Acá, si ahí dijera un sustantivo, por ejemplo, un sustantivo, mi suéter, y me dice que yo escriba dos adjetivos, diría es gris, es delgado, ahí tendría dos adjetivos. Así es lo que ustedes tienen que hacer ahí, solo que acá con una serie, luego con nuestro amigo o amiga y luego con un regalo.
adjetivo, es descripción, cómo se realizan las cosas. Señor, mejor amigo, Ya terminé, ponemos señor. el nombre. Sí, si ustedes desean agregar. Ah, ok. Señor, ¿Sí? ¿son dos series, dos adjetivos de series o dos adjetivos de una serie? Dos adjetivos de una serie. Ya, señor. Dos adjetivos de un amigo. Dos adjetivos de un regalo. Solo uno nada más y de ese uno vamos a escribir los dos adjetivos. Por ahí ya terminó Pablo Juárez y Samuel. Y yo, señor, ya terminé. Muy bien. También Franklin. Levánteme su mano conforme vayan terminando. Señor, yo no puedo no es que como está tarde. Sí, lo recuerdo, Miguel. Muy bien. Luis Ángel también. Esto está muy fácil, solo es de describir lo que nosotros vemos en las otras personas o lo que nos han regalado. Y solo son dos. Muy bien, María ya terminó, Luis Ángel también, Daniel Juárez, Luis Daniel. Por ahí veo las manos levantadas de los que ya terminaron. Señor, ¿Sí? yo no le entiendo en esa cosa. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Cómo se va a hacer? Porque es mi favorita y no, casi Si no no tenemos película. una película, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una serie. Entonces podemos escribir el nombre de la serie o película. Señor, Sí, como buscamos dos. Yo puse una serie y una película. escriba y luego describa en dos adjetivos. Los adjetivos son descripciones, ¿sí? Señor, Entonces, un adjetivo es describir, nos permite describir cómo es algo. Entonces, acá se nos está pidiendo dos adjetivos, en otras palabras nos está pidiendo dos descripciones de cómo es esa película, o de cómo es esa serie, cómo es nuestro amigo, ¿sí? O cómo es un regalo que hayamos recibido, señor, ¿sí? ¿cómo podemos poner ahí en regalo? Podemos poner un regalo amarillo. Señor, digamos ahí en regalo podemos, Yo en podemos poner el nombre de la persona que lo dio y que nos dio. Como descripción. ¿Sí? Describimos qué fue y para qué era. Sí, está bien. En Sí. el cuadrito blanco se tiene que escribir qué es. Ahí sí, ahí va el adjetivo. Señor, ¿Sí, Franklin? no sé si la interrumpo, pero en un regalo de cumpleaños, ¿qué ponemos? ¿Cómo No es sé de si, color? por ejemplo, si nos han regalado una bicicleta, puedo decir, es grande, es de color azul. De color, no sé por qué tiene diferentes colores, tiene amarillo. Por eso, yo no puedo describir realmente cómo es, yo solo estoy dando el ejemplo para que lo que ustedes tengan me puedan decir cómo es, ¿sí? Entonces, vean, es muy claro y muy sencillo. A ver, Marian, usted que ya terminó, dígame los ejemplos para que sus compañeros puedan escuchar y puedan entender. No entiendo realmente por qué tanta incertidumbre o tanta confusión cuando eso está muy fácil. Por ejemplo, yo puedo describir
a mi mejor amigo. En este caso podría mencionar a señor Lucky, mejor amigo. Y voy a decir dos adjetivos de ella. Puedo decir que es muy alegre, puedo decir que tiene el pelo pintado, es liso, puedo decir también es amigable. Así, solo así tenemos que Yo en donde dice tu mejor amigo voy a escribir el nombre de mi primo. Está bien, Ese a es la mi mejor amigo. entonces, acá no entiendo porque estamos confundiéndonos tanto si está muy fácil. En un regalo de cumpleaños, por ejemplo, si me regalan una taza y esta taza tenía chocolates, yo puedo decir dos adjetivos. Es una taza grande, tiene una foto, tiene mi nombre, traía chocolates. Estoy describiendo con adjetivos cómo es ese regalo. En una serie, no, bueno, casi no veo series, pero en una película puedo decir, si, por ejemplo, si me gustan las películas de miedo, puedo decir que esta película, una descripción, un adjetivo, tarda hora y media, por ejemplo. Es una película de miedo. De Otro adjetivo es solamente, no es apto para niños. Señor, yo no sé qué escribir en un regalo de cumpleaños. Entonces, ya les di siempre algo de tiempo, voy a escuchar a 3 personas nada más. Inicio con María. Mencióneme un adjetivo de cada uno de los que usted escribió, de los 3 ejemplos que están ahí, solo un adjetivo. En mi teleserie favorita puse la de Supergirl, que de Netflix, es de Mira, acción. El mejor amigo o amiga, mi prima de 9 años, un regalo de cumpleaños puse una perrita chihuahua que me regaló mi tía Chata. Muy bien. Solo así, descripción. Miguel, por favor, no interrumpan cuando alguien está hablando porque solamente se escucha la interferencia y ya no puedo entenderle a las dos personas al mismo tiempo. Es algo que he venido diciendo desde que iniciaron nuestras clases. No interrumpimos cuando alguien está hablando. Ya terminé, señor. Regina, muy bien. Por fin, Regina. Ya terminé, señor. Ok, Regina, quiero escuchar. En teleserie favorita escribí Lar, es bonita. Mejor amigo, tiene pelo largo. Y un regalo de cumpleaños, es bonito. Muy bien. Solo voy a escuchar a alguien más. Daniel Juárez. Dígame, señor. Sus ejemplos, quiero escucharlos. ¿Qué fue lo que escribió? Teleserie favorita. Toy Story, gracioso. Mejor amigo o amiga. Fue amistoso y inteligente. Muy bien. Un regalo de cumpleaños. Un ley bonito y chileno. No, está un poquito entrecortada, no entendí muy bien final, pero estamos bien. Entonces, si se dan cuenta, eso era bastante fácil y sencillo, porque solo es describir algo que nosotros vemos, conocemos o que nos han dado. Entonces, está muy, muy fácil. Vamos con el ejercicio número 4 y dice, describe para qué sirve cada tipo de adjetivo. Estos ya los vimos, aparece calificativo, demostrativo y posesivo, y lo volví a repasar antes de iniciar. Entonces, ¿quién me puede decir
Apaguemos su micrófono. ¿Quién me puede decir para qué sirven los adjetivos calificativos? Son palabras Las cualidades que propias de un establecen sustantivo. las cualidades. Muy bien, entonces escribamos ahí, explican cualidades de los sustantivos. En calificativo, señor. ¿Me puede repetir, señor? Sí. Explican cualidades de los sustantivos. Ya, explican cualidades de los sustantivos. Ya, señor. Ya sé, Ahora, ¿quién se recuerda cuáles son los sustantivos demostrativos? ¿Para qué nos sirven? Son aquellos que se señalan con función. No es Demostrativo. los demostrativos. Indican Para demostrar algo, la persona que habla los hechos. Pablo, no le escuché bien porque su micrófono se escucha entrecortado. A ver, Jolie. indica la distancia entre la persona que habla y el objeto que señala. Muy bien, ahí nos dice claramente el demostrativo. Cuando usted dice esa casa, este escritorio, estamos refiriéndonos también a cuánta distancia está el objeto, el sustantivo de nosotros, y también para no indicar el nombre específicamente. Entonces, ahí escribamos, indica la distancia. en demostrativo. Sí, vamos en demostrativo. Por favor, todos concentrados porque si no, ustedes se pierden. Señor, Indica la distancia. Escuchemos bien, estemos atentos, que nada nos distraiga en casa, por favor. Indican la distancia. Indican la distancia de la persona de la persona que habla y de la persona que habla entre el objeto. Indica la distancia de la persona que habla entre el objeto. señor. ¿Sí? Ya, señor. Señor, disculpe, ¿me puede repetir solo que se le oye cortado? Indica la distancia de la persona que habla. ¿En posesivos o demostrativos, señor? Demostrativo, Rodrigo, vamos en orden. Demostrativos. De la persona que habla entre el objeto. Ya, señor. Muy bien. Vamos con la última, los posesivos. Eso es muy fácil. ¿A qué se refiere este adjetivo posesivo? Si leer en nuestro libro. Son señales de pertenencia. Indican la pertenencia. Muy bien. Entonces escribamos ahí. Expresa pertenencia. Expresan pertenencia.
Ya. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. Señor, Sí, ¿me dígame. podría volver a repetirse la que aquí se escucha trabado? Está bien. Posesivos. Sí, estamos en los posesivos y vamos a escribir expresan pertenencia. Expresan pertenencia. Muy bien, vean. Luego está un trabajo en equipo, ese no lo vamos a trabajar, quizá más adelante, pero ese no. Es como un juego nada más. Pero ahorita hemos abarcado demasiado con la primera actividad número 3, nos tardamos mucho acá, entonces vamos a avanzar. Quizá en la otra clase podamos trabajarlo. Entonces vamos a la página 114. Y acá nos habla acerca de la creación de textos narrativos. Un texto narrativo se refiere a un párrafo, lo que nosotros podamos escribir. A eso se le conoce como texto narrativo. Y vamos a aprender cómo se debe de escribir correctamente un texto narrativo. Porque quizá para contar una historia, para poder describir algo, nosotros necesitamos hacerlo de forma escrita y muchas veces cuando estamos contando nuestra historia, iniciamos contando no en orden, sino que nos saltamos muchas veces. E incluso cuando hicimos nuestra autobiografía, por ahí observé que algunos escribieron un poquito nada más y no estaba bien estructurado, entonces vamos a aprender cómo se debe de escribir correctamente un texto narrativo, que en este caso relata historias, hechos, cuentos, cualquier información que sea referente a un texto, es decir, lo que nosotros escribamos, los párrafos. Leamos ahí, perdón, donde dice creación de textos narrativos. Para crear un texto narrativo pueden seguir dos fases. La primera consiste en formular un plan o marco que tome como guía los elementos de una narración, los cuales se desarrollan y organizan. En la segunda fase, siguiendo la estructura básica de un texto narrativo, inicio, nudo y desenlace. Muy bien, vean. Inicio, nudo y desenlace es algo que nosotros ya hemos visto y que sabemos que al momento de relatar algo debe de llevar estas tres partes. El inicio, como su nombre nos lo dice, es cuando contamos desde la fecha, desde el lugar, el nombre, cómo va sucediendo todo. En el nudo es cuando ya vamos a la mitad quizá de una historia o cuando da un giro total a nuestra historia, así se le llama nudo. Y desenlace, que es el final para saber en qué termina la historia que estamos contando. Entonces, de igual forma, al momento de crear un texto narrativo, es decir, de escribir este texto, necesitamos hacerlo con estas partes, con inicio, con nudo y desenlace. Pero también, recuerden que es la segunda forma, nos decía acá. Hay otra forma también en las cuales se puede desarrollar y se puede formular a través de una guía en el cual vamos a observar ahorita un esquema, un cuadro donde dice elementos de la narración, usted lo puede ver en su libro, dice tema, narrador, tipos de narrador,
ambiente o espacio, tiempo, acción, personajes, argumento, tipos de personajes. ¿A qué se refiere esto? Esto nos dice elementos de narración. Quiere decir, es lo que pasa cuando una persona empieza a contar, empieza a leer el texto que se ha escrito antes, ¿sí? Narración es leer, es contar, pero para que esa historia, para que ese texto se entienda, debe de estar conformado por inicio, nudo y desenlace. Y la persona que va a leer, es decir, va a ser el narrador, tiene que utilizar una voz suave, calcular el tiempo, saber el tema de lo que está leyendo. Y acá vamos a observar y vamos a leer qué tipos de narradores existen y de igual forma qué tipos de personajes, porque si nosotros queremos escribir una narración de una historia, necesitamos conocer qué tipos de personajes existen. Entonces vamos a ir paso por paso. Acá nos dice, usted puede ver en su libro, vamos con el primero que dice tipos de narrador, en el cuadrito que está pegado al margen. Tipos de narrador. Narrador en primera persona, del singular yo, es típico de las autobiografías, ¿sí? Cuando ustedes hicieron su autobiografía, yo les pedí a algunos que la leyeran. Entonces era un narrador en primera persona, porque estaba contando sobre sí mismo, estaba contando o narrando su historia, que recibe el nombre de autobiografía. También está un narrador en tercera persona, nos dice acá, y acá menciona a las palabras, a los artículos o a los pronombres él, ella, ellos, ellas. Y este se utiliza más en cuentos y novelas, ¿sí? Cuando usted ha leído un cuento, puede observar que ahí dice él, ella estaba descansando, él no se dio cuenta de lo que venía atrás. Entonces, acá se llama tercera persona porque el que está leyendo ese cuento está hablando de otros personajes, de otras personas y no de sí mismo como en la autobiografía. Notamos acá la diferencia entonces de los tipos de narradores. En primera persona, cuando yo estoy contando algo de mí mismo, que puede formar parte de mi autobiografía. Y en tercera persona, cuando estoy relatando alguna historia, algún cuento que no me involucre, sino que simplemente estoy contando algo de otras personas, algo que le sucedió a otras personas, ¿sí? Y la persona que es narrador debe tomar en cuenta, nos dice acá el siguiente cuadrito que es como color verde, ahí en su libro, nos dice, el narrador es la voz que cuenta o relata los sucesos. Yo creo que esto es muy fácil de entender. Sabemos que la persona que cuenta o que relata las historias se le conoce como narrador. ¿Por qué? Porque esta persona está diciendo, está contando la historia, que puede ser en primera persona o puede ser en tercera persona. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo a alguien ahorita a narrar su autobiografía, se convierte automáticamente en narrador. Si a otra persona lo pongo a leer un cuento, también se convierte automáticamente en un narrador. Solo que acá uno puede ser en primera persona y otro puede ser en tercera persona. Y el siguiente cuadrito dice el tema. El tema es el título, es el nombre de la historia o el nombre que nosotros le vayamos a colocar. Entonces acá dice asunto del que trata la narración. Es decir, el nombre de la historia, de qué se trata nuestra historia, el título principal. Entonces, media vez nosotros
que lleva claramente un inicio, un nudo y un desenlace, viene la segunda parte, que es la narración de ese texto. Y acá puede haber una persona, la que escribió ese texto, la puede narrar, o puede venir otra persona y también narrar esa historia. Y debe de llevar un título, ¿sí? Y así, entonces, se va a poder entender claramente ese texto narrativo al momento de que nosotros lo estemos escuchando. Luego viene ambiente o espacio. Vean los cuadritos ahí, ambiente o espacio. Lugares donde acontece el relato. Quiere decir que nosotros, al momento de escribir un texto, al momento de hacer una historia, tenemos que mencionar el lugar, ¿sí? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde estaban los personajes? ¿O dónde se realiza? ¿Qué lugar es donde se está realizando esta historia? Cuando usted hizo su autobiografía, usted escribió la fecha de su nacimiento y escribió, por ejemplo, nací acá en el hospital de San Marcos, o nací en San Marcos, fecha tal y tal, en el año. Entonces, acá siempre, si es de nosotros la historia, vamos a contar en qué lugar sucedió. E incluso cuando usted le empieza a contar a alguien más sobre algo que ha vivido, siempre le dice el lugar donde estaba, ¿sí? Por ejemplo, usted está con sus amigos o con alguien y le dice, nosotros fuimos de viaje a unas piscinas. Y empieza a decir, ahí en estas piscinas hay muchos toboganes, y empezamos a decir cómo es ese lugar. Entonces, de igual forma, cuando nosotros escribamos un texto narrativo, hay que describir, hay que indicar cuál es el lugar donde sucedió esta historia o los hechos que nosotros estamos narrando. También viene acá el tiempo, y el tiempo nos dice es el orden temporal y duración de los hechos. Esto es muy claro, se refiere al día, la hora, fecha exacta, qué año en el cual sucedió esto. Entonces, por ejemplo, si hemos leído un cuento, muchas veces en el cuento solo nos dice hace muchos años atrás, o hace 500 años existió esta persona, o así nos va relatando, pero siempre es importante escribir el tiempo en el cual ha sucedido ese texto, esa narración que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, acá vimos ya los primeros 4 elementos de la narración. Primeros 4 elementos: el tema, el narrador, el lugar, es decir, ambiente o espacio, y el tiempo. ¿Sí? Son 4. Hacen falta 3 todavía más, son 7 elementos de la narración. Y presten mucha atención porque ya les voy a preguntar a qué se refiere cada elemento. También tenemos ahora el cuadrito morado. El cuadrito morado nos habla acerca de los tipos de personajes. El cuadrito grande que está pegado al margen. Tipos de personajes. Y encontramos que hay personajes principales y hay personajes secundarios. Los principales, nos dice acá nuestro libro, son personajes de mayor importancia o protagonismo. Siempre en una historia que nosotros queramos escribir, siempre van a haber personajes principales y personajes secundarios, como en toda historia, incluso que podemos ver en la televisión, en cualquier serie, en cualquier película, usted se va a dar cuenta que hay personajes principales y personajes secundarios. Los principales, más que todo, es donde está enfocado la historia, o esta historia gira en torno a la vida o a todo lo que realiza este personaje.
Por eso se le llama personaje principal, porque es de quien se habla casi en toda la historia, se refiere a todo lo que él hace, y todo lo que sucede es en base a esta persona. Un personaje principal, por ejemplo, en nuestra autobiografía seríamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la autobiografía se está refiriendo a usted específicamente, se está refiriendo a mí en mi autobiografía. Entonces, yo sería el personaje principal de mi autobiografía, de mi vida, porque todo está en torno a lo que realizo. Y ahora, un personaje secundario. Acá nos dice que son personajes de menor importancia. Tienen apariciones frecuentes junto al protagonista y le dan sentido al relato. Personajes secundarios que aparecen en ocasiones, que sí tienen importancia, pero no tanto como el principal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted en su autobiografía, algunos relataron una anécdota, por ejemplo, que vivieron quizá con sus hermanos, con sus papás, pero algo que usted pasó. Entonces, acá, un personaje secundario en nuestra vida pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros papás, que también están ahí, pero todo lo que usted hace, todo lo que usted va escribiendo en su autobiografía, gira en torno a usted. Y a veces nuestros padres, nuestros hermanos aparecen en cada una de nuestras historias, pero como personajes secundarios, ¿sí? Entonces acá, de igual forma, cuando usted mira una película, una serie, se da cuenta que aparecen otros personajes y algunos quizá aparecen solo al inicio, después ya no, otros hasta el final, y no es algo que estén siempre, entonces por eso se les conoce como personajes secundarios. Y de igual forma, acá nos dice el cuadrito morado, al lado izquierdo, nos dice personajes. Son seres que realizan o reciben las acciones. Ya sabemos que los personajes pueden ser las personas, si hablamos de un texto narrativo que hable sobre una historia de animales, como lo son las fábulas, cuentos. Entonces, también los personajes pueden ser animales, no específicamente personas, pero los personajes van a ser los que realicen las acciones o los que tengan relevancia en la historia que nosotros estemos contando, ¿sí? Luego tenemos acá acción, aparece acción. La acción es el conjunto de hechos o sucesos, es decir, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestra historia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nosotros estamos contando? Entonces, acá en la acción nos dice que son el conjunto de hechos o sucesos, es decir, todo lo que ha pasado es parte de este elemento que se llama acción, ¿sí? Por decirlo así, en una película o una serie, toda la trama, es todo lo que va aconteciendo durante esa película, es la acción. Y todo lo que va sucediendo en nuestra vida es la acción, que forma parte del elemento de una narración. Tenemos personajes. Acá nos dice seres que realizan o reciben las acciones. Este ya se los había explicado, pero no está de más decirles que entonces esta acción, estos sucesos, es lo que realiza nuestro personaje, y pueden ser principales y pueden ser secundarios. Y por último tenemos el elemento de argumento. Es la sucesión ordenada de los hechos. Quiere decir, ya vimos que la acción es todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos sucede, y en una historia es lo que acontece, lo que nosotros leemos. Pero acá el argumento es quien ordena, ¿sí?, cada uno de los sucesos, porque si nosotros no los ordenamos, no se entendería
lo que estaríamos hablando, contando o lo que estamos escribiendo. Entonces, para crear un texto narrativo se necesita utilizar lo que ya hemos visto: inicio, nudo y desenlace. Y para poder crear estos tres aspectos y poder narrar nuestra historia o narrar nuestro texto narrativo, necesitamos que tenga un tema, un título. Necesitamos que exista un narrador, la persona que vaya a leer, a contar esa historia. Necesitamos que también haya un ambiente, que en este texto explique el lugar donde suceden cada uno de los hechos, el tiempo, que nos indique el año, fecha en que ha sucedido esta historia. Necesitamos la acción, que es el conjunto de sucesos que pasan, ¿sí? Todo lo que acontece en nuestra historia, acá se refiere a la acción. Necesitamos de personajes principales, en el cual va a girar en torno toda la historia a ese personaje, y los personajes secundarios que van a aparecer como apoyo, que pueden ser amigos, que pueden ir apareciendo en ocasiones ahí en esta historia. Y el argumento, que es la forma ordenada en la cual nosotros vamos a colocar todo lo que ha sucedido en la historia, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil, cada uno de los elementos, y si nosotros sabemos bien el orden, sabemos qué debe de llevar al momento de escribir o redactar un texto narrativo, va a ser muy fácil y nos va a quedar bien, se va a poder entender lo que nosotros estemos escribiendo. Y el momento en que venga otra persona a narrar, nos va a poder entender lo que nosotros hemos querido contar en este texto narrativo. Entonces, rápidamente voy a hacer unas preguntas. Y van a ser preguntas directas, por favor, no interrumpan, al menos de que a usted yo le haya preguntado. Muy bien. Los elementos de la narración son 7. Pablo Orellana. Pablo Orellana, dígame, ¿cuáles son los dos tipos de narrador? Hay dos tipos de narradores. Primera persona y en tercera persona. Muy bien, en primera persona y en tercera persona. En primera persona cuando yo estoy contando algo sobre mí misma, y en tercera persona cuando estamos refiriéndonos a la historia que sea de alguien más. Adri, ¿cuáles son los dos tipos de personajes que existen? Adri, dos tipos de personajes que existen. ¿Está Adri por ahí? No sé, señor, no sé cuáles se me ocurren. Muy bien, eso ya lo había explicado. A ver, Daniel Juárez, ¿cuáles son los dos tipos de personajes que existen? Los principales y los secundarios. Los principales y los secundarios. Pablo Juárez, ¿cuáles son los personajes principales? Son los de mayor importancia. Son los de mayor importancia, muy bien. Yoli, ¿cuáles son los personajes secundarios? Los personajes secundarios son los de menor importancia. Son los de menor importancia, muy bien. Volvin, ¿quién es el narrador? Es la voz que cuenta la historia. Es la voz que cuenta la historia, muy bien. Luis Mario, ¿a qué se refiere el tiempo en nuestra narración?
El tiempo en la narración, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos son los personajes? No. Tiempo en la narración. A ver, Josué, ¿a qué se refiere el tiempo en la narración? Josué, el tiempo en la narración. Josué no está por ahí. Vamos a anotar acá. A ver, dígame Luis Daniel, el tiempo en la narración. ¿Qué dijo, señor? ¿A qué se refiere el tiempo en la narración? Ah, Eso está muy fácil. es el orden temporal y duración de los hechos. Sí, pero eso lo leímos. El tiempo se refiere entonces al momento exacto, la fecha, el año en que ha sucedido lo que nosotros estamos contando. Franklin, ¿a qué se refiere el ambiente o espacio? ¿Es en el lugar donde ocurren los sucesos? Ese lugar, muy bien. Por último, bueno, vamos rápidamente, los personajes. Regina, ¿quiénes son los personajes? Son los que reciben las acciones. Realizan las acciones, ¿sí? Los personajes son los que realizan las acciones, es decir, de quién estamos hablando. Muy bien. Entonces, vean como tarea en el cuaderno de comunicación, me van a escribir un texto narrativo. Anótelo, por favor. Escribir un texto narrativo, puede ser cualquier historia que ustedes, quiero que sea inventada, no vayan a copiar ninguna historia que ya esté en los libros, no, una historia, inventen una historia, creen esto que hagan nuevos personajes, cualquier cosa que Entonces, ustedes... señor, nosotros tenemos que inventar una historia y Sí, vamos puede a ser de buscar... animales, de personas, así, ¿verdad? Sí, puede ser, hay que buscar el nombre de esa historia, hay que colocar el espacio, es decir, el lugar en que se está dando, la Escribir. fecha, ¿Qué, señor? los personajes. Como tarea, escribir Ujú. un texto narrativo, una historia. ¿Pero en dónde, señor? ¿En el cuaderno o en hoja? Cuaderno de comunicación. Cuaderno de comunicación. Ok, ya está. Ya, señor. Bueno, ¿ya? Bueno, Ya, señor. entonces, Señor, entonces yo puedo escribir lo que sea, digamos, me puede inventar una historia sociales, escribiendo. curso de sociales, ¿Ya, señor? Ya sé. Ya, señor. Ya, señor. rápidamente vamos a pasar a nuestro curso de sociales y voy a presentarles pantalla para poder explicarles. Muy bien, me indican cuando ya puedan observar. Muy bien, creo que ahí va a empezar a compartir la pantalla.
¿Pueden observarla? Señor. Sí, señor. Sí, sí. Ya se ve. Sí, señor. LF5. Ya se ve, señor. DLF5. Muy bien, ya observaron. El título de nuestra historia, el título de nuestra clase el día de hoy sociales es el continente americano. Hemos visto acerca de la conquista y ahora vamos a ver uno de los continentes. No sé si alguien de ustedes sabe que nuestro planeta se divide por continentes. A ver, ¿saben ustedes cuáles son los continentes que existen? ¿Cuántos continentes habrán? América, Asia, Australia, África, Europa. Muy bien. Exacto. Nuestro planeta Tierra, nuestro mundo se divide por continentes, como los que ya mencionaba su compañero. Y el día de hoy vamos a ver solamente el continente americano. Y de hecho, el continente americano se divide en 4 sectores. América del Norte, América del Sur, América Central y América Insular. No nos va a dar tiempo porque vamos a describir cada uno de los países que contiene cada parte del continente americano. Y acá dice, América es el segundo continente más grande del mundo y se extiende en sentido norte-sur hasta la cercanía de los polos. Quiere decir que de los continentes que ya mencionamos, que están América, Asia, Oceanía, Europa, el continente americano es el más grande del mundo. Y nosotros pertenecemos al continente americano, ¿sí? Pero el continente americano está dividido, como vemos acá, en cuatro continentes, en América del Norte, América del Sur, América Central, y cuando dice el Caribe se refiere a América Insular. Y podemos observar acá que el color azul se refiere a América del Norte. Vean, América del Norte ocupa todo este espacio, todo ese espacio. Y América del Norte, ¿sí? Ahí Estados Unidos, Canadá. No escucho bien, está un poquito trabado, Pablo. Muy bien. Entonces, vean, ya vimos que el continente americano está compuesto por todos estos, o se divide en estos otros 4. Y los más grandes, como podemos observar en el mapa, los más grandes son América del Norte y América del Sur. Estos son los más grandes, quiere decir poseen más extensión de tierra, hay más países. Nosotros pertenecemos a América Central, esta parte de acá verde que observamos. Y en América Central, América Central, o en otras palabras, Centroamérica, es donde estamos ubicados nosotros. Y por acá podemos observar a lo lejos, en chiquito, nuestro mapa de Guatemala. Y así se van dividiendo los demás países. Entonces, vamos a enfocarnos en América del Norte. Y acá está nuevamente otro mapa para poder describir
¿Cómo se divide nuestro continente americano? Ya dijimos que se divide en América del Norte, que también se puede llamar Norteamérica, acá lo vemos en otro color. América Central, que sería Centroamérica, que es donde nosotros estamos ubicados. Por acá vemos el país de Guatemala. Las Antillas, que también se refiere a América Insular, es esta parte de acá. Y América del Sur, o también conocido como Sudamérica. Entonces, hoy vamos a ver un poquito acerca de la división política de América del Norte. Se le llama división política porque todo el continente americano, que es este de acá, está dividido, ¿sí? Y se le llama división política. Y se divide entonces en Norteamérica, en Centroamérica, Sudamérica y América Insular. El primero es Norteamérica. Y acá vemos ya más cerca el mapa de Norteamérica. Norteamérica está compuesto o lo conforman los países de Canadá, Estados Unidos, México. También vemos acá la capital de Estados Unidos, que es Washington, y la capital de Canadá, que es Ottawa, la capital de México, que es Ciudad de México. Estos tres, acá solo vemos el mapa en general, por ejemplo, mapa general de la Ciudad de México, mapa de Estados Unidos y el mapa de Canadá. Pero recuerden que, por ejemplo, Estados Unidos es un país muy grande y está dividido en estados que son muy grandes, que pueden, un estado de este país abarca prácticamente todo nuestro país de Guatemala, por decirlo. ¿Sí? Un estado es como todo nuestro país de Guatemala. Entonces, esta división política de América del Norte es mucho más grande a comparación de Centroamérica. Entonces, acá nos dice que cada uno de estos países son aquellos que conforman América del Norte. Y, por ejemplo, acá en Canadá, la capital de este país es Ottawa y el idioma que ellos hablan es el inglés o también el francés. Acá en Estados Unidos, la capital es Washington y el idioma que se habla pues es el inglés. Y México ya no pertenece a Centroamérica, está cerca de nosotros pero no pertenece a Centroamérica. México pertenece a Norteamérica y recibe el nombre de Estados Unidos mexicanos, pero nosotros le conocemos como México o Ciudad de México. Y acá el idioma que ellos hablan pues es el español. También en esta otra parte de acá que nosotros podemos observar, esta otra partecita azul, forma parte o es el mapa del territorio de Alaska, ¿sí? Alaska, que también entra dentro de América del Norte, dentro de la división política de América del Norte. Y en esta parte de acá, que en el mapa anterior no lo muestra, pero en esta parte de acá, ¿sí? Esta verdecita también es otro país que conforma Norteamérica y es Groenlandia. ¿Sí? Todavía está a lo lejos, unido a Norteamérica. Entonces, la división política de América del Norte se divide más que todo como en tres países, ¿sí? América del Norte es grande y solo está dividido en tres.
Canadá, Estados Unidos y México. Canadá, Estados Unidos y México. Vean, todo este mapa de Norteamérica está dividido solamente en 3 países. En cambio, Centroamérica está dividido por 7 países que los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Préstenme mucha atención, ya estamos terminando nuestra clase. Lo que ustedes van a hacer, tenemos nuestro cuaderno de geografía, ¿sí? Tenemos un cuaderno que aún no hemos utilizado y ese cuaderno lo vamos a utilizar ahora. ¿Para qué? Usted va a escribir en su cuaderno el continente americano y ahí va a escribir una pequeña descripción del documento que yo les voy a enviar. De esa pequeña descripción, usted después va a pegar un mapa. Incluso lo puede dibujar en una hoja aparte. Puede dibujar su mapa. Y lo divide, así como está acá, pintado por colores. ¿Sí? Podemos Señor, sacar... ¿qué dijo? Es el de geografía. Señor, ¿tiene que ser el del mapa de América? Norteamérica, completo, que sea como este. Vean, usted puede sacarlo así de esos mapas que son para colorear. Para colorear, que no tenga nada. Entonces viene usted, elige los colores que quiera para poder hacer la división. Y pegamos esa hoja en nuestro cuaderno. Luego, la primera división política que vimos hoy fue de Norteamérica. Buscamos el mapa de Norteamérica también y lo dibujamos o buscamos uno que sea solamente para colorear. Escribimos el nombre de cada país y luego ahí mismo en su cuaderno va a escribir el nombre del país, como está acá, su capital, el idioma que hablan y su bandera. Por eso vaya haciéndolo de una vez. Ahorita solamente son 3. Ese cuaderno lo van a presentar hasta el final, cuando hayamos terminado de ver. En el cuaderno de geografía, ¿verdad, señor? Sí. Verde en blanco, ¿no, señores? Cuaderno de geografía. Ese todo blanco. Ese se había pedido al inicio, está en su listado. Bueno, entonces, recuerden, el documento que yo les envié, necesito que ustedes lo pasen al cuaderno de geografía. De primero, el continente americano, un resumen de lo que ahí va. Luego, dibujemos nuestro mapa del continente americano, pintémoslo por las divisiones que tiene. Y luego, la primera división, que es Norteamérica, también buscamos el mapa de Norteamérica, lo pintamos y escribimos el nombre de cada país, su capital y el idioma que habla y su bandera. Solamente son 3 en Norteamérica. Muy bien. Recuerden que... Señor. ¿Sí? Entonces, más o menos tenemos que copiarlo de primero en el cuaderno de Ciencias Sociales y después en el de Geografía, y ahí pongo un dibujo de el mapa de Norteamérica. Sí, del continente. Entonces buscamos o dibujamos el mapa de Norteamérica y el mapa de América, ¿verdad? Sí, y le colocan qué países integran a Norteamérica, cuál es la bandera de esos países. Señor. Sí. Pero se copia todo, ¿verdad? En el cuaderno de sociales sí, en el cuaderno de geografía solo dije un resumen de la descripción del continente americano. Ah, bueno, señor, gracias.
Muy bien, entonces cuídense mucho chicos, nos vemos mañana a las 8:30.